Buenas noches, buen viernes para todos. Hola André. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, todos? acá estamos re entusiasmados con este nuevo episodio para hoy. Como saben, estamos hablando de la Pascua, una temporada, una fecha súper especial para nosotros que también nos gusta recordar, bueno, el significado, el real significado. Y bueno, también compartir con ustedes un poco de conocimiento y Mm. todo está en la Biblia, ¿no? Sí, Todo lo que la Biblia nos enseña sobre la Pascua. Ya estuvimos hablando una parte que vendría a ser el significado de la Pascua, de dónde se remontaba esa fiesta. Y bueno, hoy tenemos una segunda parte que vamos a estar ya entrando en lo que sería, bueno, Jesús, sí, propiamente dicho, que fue, como decíamos ayer, el cordero final de ese sacrificio final, el último derramamiento de sangre para la redención de todos los que creen en él, ¿verdad? sí, Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Jesús. sí, muy bien. Bueno, primero que nada, Jesús en realidad, ¿qué fue o cómo apareció en la historia, digamos, André? ¿Qué me puedes decir de Jesús? Bueno, si recordamos el inicio de lo que es la palabra de Dios, habla en Génesis que en el principio estaba el verbo y estaba Dios, el verbo, y a través de él fue creado en todas las cosas, Ujú. como sabemos, ¿no? Y bueno, y el verbo, los que estamos recordando, que vino a la tierra, se Exacto, hizo hombre, se hizo uno de nosotros, y bueno, y ahí empezó, ahí fue cuando llegó el reino de Dios a la tierra. exacto. Sí, o sea, lo que nosotros queremos recordar es que Jesús es la manifestación de Dios en carne propia, Ahí va. ¿verdad? O sea, Dios Padre, que como dice Andrea, desde un inicio existió, bueno, o la Santísima Trinidad, como algunos lo conocen, que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos existieron de no tienen principio ni final. No, Pero lo que pasó fue que en cierto momento de la historia, que para nosotros fue algo cronológico, pero para Dios ya es algo más que no tiene una lógica, digamos, en nuestra mente, ¿no? En cierto momento de la historia, Dios dijo, bueno, este es el tiempo en el que yo me voy a manifestar de otra manera para la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, envió a su Hijo, quiere decir que Dios mismo se hizo carne para que viniera a habitar en esta tierra. O sea, hubo gente contemporánea a Jesús, hubo gente que pisó el mismo suelo, hubo gente que vivió en la misma ciudad, que lo vio, nació normal de una mujer, creció, estudió, o sea, tuvo una vida de hombre normal. Entonces eso un poco es lo que nosotros queremos hoy hablar. Ese Jesús que vino enviado por Dios para cumplir una misión. sí, Cuando, como decimos, lo que Dios quería, lo que Dios siempre quiso fue reconciliarse Él con los hombres. ahí va. Que el Sí. hombre, Si me permitís, sí, Fabi, recordamos que en el Edén fue cuando exacto, Dios creó el mundo, cuando creó el hombre y todo eso, y luego ya cuando se introdujo el pecado, ahí se rompió la relación con Dios, exacto, porque la relación que Dios quería con nosotros era una relación íntima, perfecta, y ahí se rompió esa relación. Entonces exacto, ya ahí se activó el plan de salvación desde un inicio. exacto. Aunque tuvo un tiempo de maduración y fue cuando Dios decidió que ya era el tiempo de que Jesús viniera a la tierra. Sí, yo me animaría a decir que también hubieron muchos intentos de reconciliación y también Sí, el claro. hombre una y otra vez dio la espalda. Sí, Porque también lo vemos en diferentes formas. Por ejemplo, después del Edén, ¿no? Bueno, el ser humano creció, digamos, se multiplicó, etcétera. Pero la Biblia habla de que en un momento era tanta la maldad que Dios tuvo que volver a hacer algo para interceder en este mundo. Pero siempre Dios buscando la forma de reconciliarse, porque aún en ese momento del arca de Noé, sí, Dios se acercó a Noé y se hizo un pacto con él. Hizo un pacto sí. generacional. Entonces ese pacto fue como una forma que Dios quiso volver a reconciliarse con Dios. Y recordamos, aun cuando el pueblo de Israel estaba estando en Egipto y Dios lo sacó de Egipto para darle esa libertad, aún ahí también el pueblo Sí. falló. Y prefirió, no sé, mirar para atrás, prefirió hacer sus propios dioses. Entonces digo, aún así Dios siempre está buscando esa Siempre reconciliación fue un Dios de de oportunidades. Dios oportunidad. siempre dio oportunidad. Y Exacto. es como el día de hoy, siempre Dios te da una oportunidad. Sí. Y bueno, lo de Jesús fue como
esta oportunidad es para siempre también. Sí, Es la mejor forma que yo tengo para acceder a ellos y que ellos crean en mí, sí, a través de Jesús. Entonces, bueno, lo que primero quiero leer un poquito sobre esto que decía Andrea, sobre el verbo que se hizo carne y vino a habitar en esta tierra, sí, y ese significado que nos acerca un poquito más a la imagen de Jesús, a la imagen del Cordero perfecto para la Pascua perfecta. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan 1:1 y algunos versículos siguientes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese fue Jesús, el mismo verbo, mismo Dios, verbo, hecho carne, que vino sí, a habitar en la tierra. Y esto de habitar en la tierra, para mí tiene un significado también re importante, porque a veces uno dice, Dios está lejos. O sea, lo vemos a Dios como está allá y yo estoy acá, ¿no? Pero sin embargo, Jesús vino a padecer lo mismo que nosotros. Jesús vino a decir, mirá que todo lo que vos pasas en la vida, yo lo entiendo. Estás triste, yo también estuve triste. Tuviste hambre, yo también tuve sí, hambre. No sé, se te murió gente en tu familia. A Jesús seguramente se le murió gente en la familia. O sea, sí, quiero decir, Él vino a vivir una vida de hombre para poder ponerse en el lugar de nosotros. Y sí. poder decir, yo comprendo lo que estás pasando. También, ¿no? Aparte de todo lo que después Él hizo. Así que bueno, realmente está buena esa imagen de ver a Jesús. Sí, porque es un Dios cercano, o sea, no es que esté lejos, o Mm, sea, Él siempre intentó hacer, como hablabas hoy, dio una cantidad de oportunidades para que su pueblo, como decía ahí, a los suyos, porque tenemos que recordar que el pueblo de Israel era el pueblo que Él había formado y que Él había elegido como su pueblo. exacto, Y los mismos de Él, o sea, los mismos que a Dios los había elegido fueron los que rechazaron a su hijo. exacto. Y eso fue chocante, Sí, porque si uno lee, dice, pero ¿cómo? Fueron elegidos, escogidos, mandó su propio hijo y lo rechazaron. mm, Pero si vos te pones a pensar, nosotros a veces también hacemos eso. sí, sí, Hay muchas veces que conociendo lo que hizo Jesús por nosotros, lo que hizo, el sacrificio, todo lo que Él renunció, nosotros también lo rechazamos, conociendo toda esa verdad. Entonces tampoco a veces nosotros nos ponemos de jueces eso. diciendo, pero como su pueblo escogido y favorito no era, pero era Exacto. él lo había escogido y lo rechazaron. Y nosotros también hacemos eso a veces. Sí, Entonces, exactamente. Recordemos que para el pueblo judío es sumamente importante esto de la sangre, ¿no? De tener sí, ese linaje. sí, En la Biblia hay miles de pasajes de que habla fulano, hijo de Mengano, hijo de... Porque para ellos es sumamente muy importante importante, sí, eso de que, mira, Andrea, ¿vos de qué familia sos? Fulana. Ah, bueno, sos reconocida porque tu padre es fulano y Mengano. Entonces, para ellos era eso, ¿no? Capaz que más de lo que... cómo ellos vivían, porque a veces no tenían nada ni para comer ni nada, pero lo sí, importante de ellos era ese linaje al cual pertenecían. Entonces, Jesús también vino a cumplir con ese linaje, aún siendo parte de Dios, él vino a nacer de personas sí, que estaban dentro de un linaje importante, el linaje de David. sí, Entonces digo, también Dios cumplió eh, el tema de los linajes para poder acercarse a su pueblo. Y es como decís, él vino y se presentó a los judíos y los judíos no lo reconocieron como lo que él era, ¿no? sí, Entonces digo, nosotros tenemos que ver también que muchas veces no, teniendo la posibilidad de tener esta palabra, ¿no? Ya tenemos todo armado, no tenemos que armar ningún rompecabezas, ya está todo armado. Teniendo la palabra, aún así, nos cuesta mucho acercarnos a Dios, ¿no? sí, Y aún teniendo también el acceso a Dios constantemente, nos cuesta mucho, no sé, dedicar un momento, tomarnos el tiempo para acercarnos a Dios. sí, Pero bueno, es así. realmente hoy lo interesante es ver esta faceta distinta de Jesús, ver que Jesús era Dios y ver un poco también, Andrea, ahora, Sí, si te parece, sobre, bueno, un poco cómo fue su ministerio, ¿no? O sea, qué fue lo que él hizo.
porque como decíamos, él nació de una mujer y tuvo obviamente infancia, adolescencia, juventud, pero ¿sabes qué? Estuvo mucho tiempo en la oscuridad, digamos. Sí, no tenemos anonimato, se dice, exacto, ¿no? no tenemos registro histórico mucho de qué fue lo que pasó en su vida, hasta cierto punto en el que empezó a cumplir él su ministerio, Sí. a llevar a cabo su ministerio. Vamos a decir, ministerio, ¿cuál fue su ministerio? Bueno, un poco a ver, André, qué fue lo que Jesús hizo en la tierra. Resumido, ¿no? Sí, claro. Sí, Si no, bueno, deberes, bueno, buah, un montón. leamos la palabra. Sí, tal cual. Bueno, un poco Jesús vino a traer eso yo lo veía como de romper también todo lo establecido que había en ese momento. En ese momento, o sea, como que todas las leyes y todo lo que Dios había impuesto para el hombre, para causarlo, fueron como que se aferraron demasiado a eso. O sea, ya no importaba más, sino que el valor de la ley y de romper las cosas y tener su religión era mucho más importante que amar a Dios o amar al prójimo. Exacto. Entonces creo que lo más importante que hizo Jesús, además de traer el reino, como decíamos hoy, fue romper con eso, o sea, acercarse al que estaba más necesitado, acercarse al que estaba por de fuera de ese parámetro de que había en ese tiempo en esa sociedad, que estaban muy desvalidos, que estaban solos, que estaban sufriendo y nadie le prestaba atención, nadie ponía su mirada sobre ello y Jesús vino a acercarse a ello, por eso mucho fue juzgado Jesús en ese tiempo por los mismos religiosos de por qué se acercaba a esas personas, como que no tenían derecho a mucho. Y él vino a romper eso, fue una de las cosas que él vino a romper. Y vino a establecer lo que el Padre quería de un principio también. O sea, él siempre quiso acercar al pueblo a Dios. Exacto. Y ya no alejarlo solamente para algunos privilegiados, porque en ese tiempo Dios solamente se podían acercar gente que cumplía con la ley o ciertos requisitos o cierta clase de persona en la sociedad, ¿no? Exacto. Mira, cuando vos recién hablabas de que un poco Jesús vino a suavizar la ley, ¿no? Sí. Mira, la ley, yo estoy totalmente de acuerdo que la ley fue establecida por Dios en el momento histórico del pueblo de Israel, el tema de la cautividad, la salida de Egipto, etcétera. Ahí Dios, en esa época más o menos, estableció las leyes. Sí. Y fueron, digamos, eran necesarias para el pueblo en aquel momento, porque era un pueblo que estaba perdido también, Sí. o sea, estaban comenzando a vivir fuera de la esclavitud Sí. y comenzando a entender a Dios, a conocer a Dios, comenzando a conocer cómo es el acercarse a Dios en aquella época. Entonces las leyes, sin duda que Dios las impuso para poner ese orden, para poner esa forma de relacionarse con el pueblo, donde Él les decía cómo Él los esperaba en el altar, sacrificio, era una forma así de relacionamiento. Y están perfectas. Pero ¿qué pasa? La época de Jesús es como vos decís, más que nada los judíos, ¿no? Estaban tan aferrados a la ley que ya estaban como distorsionando. Porque, por ejemplo, para decirte algo, ¿no? El tema de las impurezas y todo eso. Alejaban totalmente a las personas que, por ejemplo, no sé, los leprosos. Como la ley hablaba de impureza, bueno, los leprosos no se tocan, se aíslan, se encierran no sé, lejos de la ciudad. Pero, y Jesús, o sea, dijo, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Vamos a dejarlo que se mueran ahí? Entonces, claro, es como decís, Jesús no vino a tachar la ley, No. pero vino a decir, no, la ley está bien, pero ¿y qué hacemos con los que están necesitados? ¿Qué hacemos con los que están fuera de la ley? ¿Qué hacemos con los que quedan tachados por la religiosidad? Sí. Entonces se acercó a los impuros, a los leprosos, a las mujeres, se acercó a todos los enfermos, ciegos, paralíticos, porque también ellos, como no tenían cura, estaban ahí, tirados a un costado. Los pobres también, Los estaban pobres. totalmente marginados también. Y también, ¿sabes a quién se acercó? A los a los más sabios, a los que de repente la tenían clara, él también se acercó, porque tampoco
o sea, no quería decir que él no podía hacerle frente a ellos, se acercó a ellos, o sea, él pudo acercarse a todas las esferas de la sociedad, Sí. pero importante es ver eso, cómo Jesús se acercó a los que estaban siendo tachados por la sociedad, ¿verdad? Ese Sí. fue su ministerio más importante. Y sin duda, lo que en toda esta faceta del ministerio de Jesús, lo más importante de destacar es que Jesús lo que predicaba era que venga el reino de Dios. Que venga a nosotros tu reino. Al mismo en Sí. un pasaje de la Biblia, Mismo en la oración la modelo oración. que nos dio el Padre Nuestro Exacto. lo remarca. Eso fue una conversación que él tuvo con los Sí. que estaban escuchándolo. Pero Claro. él dijo, él hablaba todo el tiempo de que el reino de Dios venga. Incluso cuando él habla a sus seguidores y les dice que lo que ellos tenían que hacer era hablar con todo el mundo, ¿no? Con ir hacia los pueblos cercanos y expandirse. Pero ¿cuál era el mensaje? El reino de Dios se acerca, Sí. se ha acercado. ¿Y el reino de Dios qué era? Era justamente lo que estábamos hablando. Bueno, Jesús vino, ya trajo el reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene que perpetuarse en la historia. Y hay que contagiar a todo el mundo y hablarle sobre el reino de Dios que ya vino. Sí, es un legado que Él nos dejó y de ahí es como que comenzó y no va a parar hasta No que va a Él no parar. regrese. Porque él todavía no regresó. Claro. Cuando él regresa, ahí se Ahí termina la ya está. historia. Nuestro trabajo ya estaría cumplido. Exactamente. Así que bueno, ese es el principal mensaje, que el reino de Dios venga. Y bueno, también otra cosa que queremos hablar es el tema de que Jesús, siendo un hombre como nosotros todos, tuvo que obedecer. Porque yo no creo que si a mí me dicen, Fabiana, mira, vos tenés que morir por Andrea. Yo te quiero, Andrea, pero yo no sé si me animo a Es morir. entendible. Yo creo que nadie lo No, haría. y Solo no. toda madre capaz que en eso Claro, puede, pero más de ahí no creo. claro, es algo complicado, ¿no? Y Jesús, o sea, Dios tenía un plan y Jesús tuvo que rendir su parte humana para obedecer a Dios, para poder cumplir con ese plan. No le fue fácil, porque si a todos los que quieran les invito a que vayan a leer el Getsemaní, Sí. la oración y el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. O sea, él estaba, su humanidad decía que si pudiera pasar de mí esta copa, si pudiera no hacerlo. Tenía miedo, estaba con... ¿me Porque explico? tenemos que recordar una cosa, que Jesús ya venía del principio sabiendo a qué venía, pero cuando llegó el tiempo, es una cosa que es como cuando vos sabés que tenés que hacer Sí. algo y vos lo venís pensando y lo asimilás y vos sabés que lo tenés que hacer, pero cuando llega el momento, Sí. ahí tomó conciencia Jesús, creo que... Pero más allá de todo ese dolor, yo pienso que el dolor mayor de él era que se iba a tener que apartar del Padre y que en realidad él siempre estuvo con esa relación tan unida que eran unos con Sí. el Padre. Y él entendía que en ese tiempo, además de llevar todos los pecados y todo, bueno, más adelante, lo que a él le dolía era eso, de apartarse del lado del Padre. Era como que tenía que renunciar a eso, sabiendo que todo, o sea, él era uno con el Padre. Creo Exacto. que ese fue el mayor dolor que él le causaba. Sabiendo que él era inocente y que tenía que cargar con él. Por amor. Por amor. Fue por amor. Entonces, bueno, esa obediencia, ¿no? Tan fuerte de Jesús, que él tuvo que obedecer para poder llegar a ese punto, para poder cumplir la meta, y no solo cumplir la meta, sino también cumplir las profecías. Porque vos fijate que en esa cultura tan religiosa, en donde nadie creía que Jesús era el Mesías, cada profecía se cumplió cuando Jesús murió. Sí. Y señales puntuales que ellos vieron, que no les pudo quedar duda de que Jesús era el Mesías. Entonces digo, bueno, realmente es eso de la obediencia a Jesús es algo importantísimo para que se cumpliera todo lo que estaba pensado. Y bueno, vos tenés algo ahí, André, ¿no? Lo de Sí, un poco de lo que decía de la obediencia. Ujú. Y que está en Filipenses 2:6, que dice, sí. Empieza un poquito antes, en el 5 dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que hablábamos un poquito ahora que estabas hablando de eso de renunciar, fue tal forma, él no se aferró a lo que era. Él era Dios hecho hombre, o sea, y no se aferró a todo lo que él tenía y todo, por amor al Padre, porque el deseo del Padre era eso, de reconciliarse con el hombre, y era necesario este sacrificio, era necesario sacrificar a su propio hijo para salvarnos a todos y para volver a establecer esa comunión que él había deseado al principio de la creación tener con el hombre. Entonces Jesús fue tan humilde que se humilló y no se aferró a eso. Y lo que nos lleva a pensar es cuántas veces nosotros dejamos o renunciamos tener algo para poder estar con Él o para obedecer, si tenemos la capacidad de ver que si mismo Jesús pudo renunciar a todo eso por amor a nosotros nos cuesta tanto ser obedientes o renunciar a nuestro egoísmo, renunciar a nuestro yo, renunciar a cosas que al lado de Jesús no tienen comparación. Exactamente, y mirá, es como decís, Jesús era Dios, o sea, Él dejó el trono, dejó el trono para venir a cumplir este mandato. Y nosotros que no tenemos ni trono, no creemos, o sea, realmente a veces no somos capaces de ser humildes. Sí. Y no quiero decir esto que somos todos unos creídos, no, pero reflexionemos si nosotros somos capaces de renunciar a nuestra forma de ser, a nuestras cosas, no sé, en nuestra mente nosotros nos imaginamos, no sé, a dónde queremos llegar, nuestros sueños, nuestras metas, anhelos y todo, para ser un poquito más humildes. Y algo que me venía ahora a la mente cuando vos hablabas es que nosotros a veces no somos lo suficientemente sensibles para amar al otro, a las personas. Sí. Porque está, obviamente a Dios, capaz que a Dios y a Jesús lo amamos porque empezamos a entender, pero qué difícil es amar a las otras personas. Sí, hablábamos hace un poco en estos programas que estamos haciendo que a veces es mucho, decimos que amamos a Dios, pero es imposible decir que amamos al hombre. Si no lo amamos al hombre, al hermano que lo podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Exactamente. Es una contradicción. Claro, porque a veces también decimos amar a Dios de palabra. Sí. Porque justamente los hechos son lo que demuestra. Es como decís vos, ¿cómo demostramos si amamos a Dios si podemos amar al hermano, claro, a la persona, al prójimo? Al prójimo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que pensar en eso, reflexionar. Así, Jesús dejó todo, dejó el trono para cumplir una meta. Nosotros tenemos que ser capaces de ser humildes, no solo por el hecho de relacionarnos con Dios, que sin duda nuestra vida, nuestro combustible diario es la relación y la intimidad con Dios. Pero pensar en eso, en ser humildes y pensar en el otro, amar al otro, estar para el otro, ser un poco más empático con las personas. Y bueno, Dios también nos pone en lugares donde otro necesita. Sí. Así sea tu familia o sean perfectos desconocidos. Seamos sensibles para que Dios nos ponga también al lado de las personas que lo necesitan. Tal vez nosotros podemos ser el nexo entre esas personas y Dios también. Sí. Poder hablarles de lo que pasó. Por ejemplo, yo tengo mi experiencia personal en mi vida, cosas que me pasaron, que Dios me ayudó. Vos tenés las tuyas. Y hablando con otras personas, tal vez ellas pasan por las mismas, se sienten identificadas y a través de eso confían en poder conocer a Dios. Así que bueno, esta noche queda una reflexión abierta para que pensemos en qué es lo que estamos nosotros haciendo con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras emociones con respecto a los demás y obviamente con respecto a Dios. Mañana los esperamos, mañana es un día más que especial porque bueno, es como el día de la gloria, ¿no? El día de la victoria y todo lo que quedó para nosotros a través de este hermoso sacrificio. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Fabi. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar ahí y bueno, hasta mañana.